5 para Antonio. Con el 6 el Capi Pinto. El 7 Sánchez. El 9 para Javier. Con el 10 Mario. Y el 11 para Kike. Para que no nos encontremos esta primera semifinal aquí a partir de las 7 de la tarde en el Rosa Arena. Y para que disfruten de este espectáculo de la máquina real de la Federación del Fútbol. Es el máximo nivel en categoría juvenil. Os invito a disfrutar de este espectáculo aquí en el Roca Arena. Disfrutar la primera semifinal de las dos que tendremos hoy. Jugadores listos, cuerpo arbitral listo, está todo preparado. Que comience la primera batalla. Jugadores a la arena. Un aplauso a ambos equipos. Bienvenidos de nuevo a la playa de la Costilla. Estamos en este partido entre Chiclana Industrial e Igicontrol Melilla. Primera semifinal del campeonato de clubes base, donde se van a buscar el puesto en la final. Chiclana, Igicontrol, el equipo melillense, el equipo, por cierto, que vamos a ver con esa equipación roja y negra del equipo de Chiclana. Muchísimo talento sobre la arena y una semifinal de altísimo nivel que vamos a disfrutar aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Y recuerden, con respeto, ganamos todos. Cádiz, lugar siempre fabuloso para disfrutar del fútbol playa y, como venimos diciendo, todos los partidos, sobre todo aprovechar para conocer a las jóvenes promesas, algunos ya realidades que están acechando esa primera división, esa segunda división, donde participan y donde van a convertirse en las figuras del fútbol playa español. Estamos disfrutando de calidad, de goles, de muchísimo nivel de los equipos, y esto habla de lo que viene, no solo ya a largo plazo, sino a corto, porque mucho futbolista que estamos viendo en este campeonato juvenil tiene pinta de dar el paso adelante para ser importante en sus equipos senior. Ahí está la foto de rigor con el colectivo arbitral y el partido preparado para que vaya a comenzar, para que vaya a disfrutar con una afición que evidentemente también quiere seguir esta primera semifinal, así que todo el mundo preparado, porque aquí en la playa de la Costilla, Chiclana Industrial y Igicontrol Melilla. Chiclana que peleará de color turquesa. Ambos equipos nos darán un espectáculo y harán todo por estar mañana aquí a las 11 de la mañana en esa final tan deseada. Ahí vemos a Chiclana, que va a vestir de rojo y negro, a Igicontrol Melilla con esa camiseta
azul, pantalón oscuro. Y se viene el saque de centro. Vemos al guardameta de Chiclana, a Juanito. Y comienza esta primera semifinal de la tarde. Mucha suerte a ambos equipos. Se viene el saque, el disparo y la primera del partido que la va a salvar Chiclana. Y control Melilla que va a entrar con fuerza desde el primer momento. Ha buscado la primera. Saque de esquina, la va a poner directo al lateral de la red. Vemos repetida la jugada y cómo la acaban salvando Juanito y el defensor que estaba sobre la línea. Y el balón que acaba interceptando Lázaro. Pilota arriba, quería llegar Amin. Y esto no para Guille. Guille que golpea. Vaya parada espectacular el golpeo de Guille. Tenía mucha potencia, pero acabó siendo repelido por el guardameta. Chiclana que lo quiere volver a intentar en un golpeo de Antonio que se acaba marchando elevado. Estamos disfrutando del espectáculo aquí en el Rota Arena. Jugando Igi control Melilla. Pelota que acaba siendo recuperada por Chiclana, pero no se puede quedar con ella sobre el terreno de juego. Raúl Martín jugando con su guardameta Khaled. Balón arriba con un golpeo que bota en la arena. Hay que hacer una parábola complicada, pero Juanito que ve como el balón se marcha por encima de la portería. Toque de cabeza de Antonio. Despeja Carlos. Continúa Igi control. La tiene Raúl. Apoyándose en su guardameta. Bola arriba. La tiene Igi control. El giro rápido, pero cerró bien la defensa y estuvo rápido Juan para quedarse con la pelota. El golpeo de derecha se va a marchar muy desviado, sin problemas para Khaled. Guardameta del Igi control Melilla que buscaba un disparo directo. Y turno para mover la pelota. Se marcha desviado. Estamos disfrutando de esta primera semifinal. Ahora lo buscaba Igi control Melilla. Los equipos que buscarán un puesto en esa final de mañana a las 11. Y se lleva la pelota de nuevo en esa disputa. Pedían una falta. Era José el que estaba bregando en el intento de recuperación y acaba la pelota por el lateral. Y el balón ahora sin problemas sobre la portería de Juan. Ahí la tiene Pablo. Ataca Ligi control Melilla. Para Chilena espectacular. Ahora el remate que va a llegar y la salva el guardameta. Se acerca el Chiclana Industrial. Ahora ese balón en el 1 para 1 que acaba con un derribo. Y ojo a la acción donde ha podido haber una entrada peligrosa. El disparo que se marcha cerquita del poste. Será saque de puerta. Balón en un golpeo que acaba siendo despejado por la defensa. Se quiere llevar la pelota Mario. Mario golpeo, cierra y lo hace sin ningún tipo de problema la defensa. Otra jugada dividida. Veremos quién la gana. Turno para Min. Y el balón que va a tener que repetir el saque.
El balón ahora al área. Se va a marchar fuera. Balón al área. Muy difícil porque ese pase raso podía desviarlo incluso un defensor. Buscaba eso en el saque de esquina, pero finalmente la defensa estuvo rápida. Aarón que enviaba la pelota arriba. Puede venir el golpeo. Remate de Chilena que se va a perder ahora también. Otra nueva oportunidad. La tiene ahora Mario. Mario. El intento del guardameta que va a acabar con un Khaled que pondrá la pelota en movimiento. Y control Melilla, que tiene la oportunidad de enviar otra pelota cruzada, esta vez sin destinatario. Partido muy igualado, es una semifinal, cualquier error puede condenar. Estamos viendo a dos equipos que están manejándose en ese control del juego. Juanito. El toque ahora de calidad, hay un leve empujón, deja continuar el colegiado. Y control Melilla que quiere llevarse la pelota. Ese balón que acaba rebotado y el gol. Acaba de marcar Control Melilla el primer gol de la semifinal. En una jugada embarullada, en una jugada donde hubo demasiados rebotes. Acabó el balón en el perfil izquierdo, aquí lo vamos a ver. Después de esa carambola, la filtra Aarón. Y el balón que acaba marcando el Control Melilla. Chiclana 0, Control Melilla 1. Se adelanta el Control Melilla en esta primera semifinal. Lo hace el número 18, lo hace Mohamed. El partido que sigue arriba para Control Melilla. Intentaba golpear, no termina de hacerlo. Y es oportunidad para Chiclana, que quería montar la contra, pero no se lo permite. Un Control Melilla que está muy seguro en el partido. Pelota donde puede venir el remate. El recorte es buenísimo y lo va a cerrar de nuevo para que haya una parada fabulosa de Juanito. Hombre al suelo, se duele. Y parece que Mario ya se puede incorporar. Hay falta. Se viene la pelota arriba, directamente fuera. Y buscando pelota a zona de remate. Le veo, lo vuelve a parar Juanito, que está muy seguro del guardameta de Chiclana. Menos de 5 para acabar la primera parte. Al suelo con todo Control Melilla. En el 1 para 1 se la quiere llevar Chiclana. La dejada es buenísima. Puede venir el remate. Acaba sobrepasando la pelota. Y esto no para Carón. Busca el recuperar, pero se saca el lanzamiento Guille. Bloca el guardameta Khaled. Cuando quedan menos de 5 minutos en esta primera semifinal, en este primer periodo, vence 1-0 el Control Melilla, el Chiclana Industrial, con ese tanto de Mohamed. El guardameta de Control Melilla, que parece que ya se puede incorporar. Y se va a reanudar el partido de esta primera semifinal. Ahora mismo Control Melilla sería finalista, pero queda muchísimo. Quedan 4:36 del primer periodo y todo el segundo y tercer tiempo por jugar. Khaled. Pelota arriba.
el envío para la dejada de cabeza. Recuperada de nuevo por Juanito. Juega con Guille. Se marcha Guille en el 1 para 1. Intenta la arrancada, el cambio de ritmo que va a favorecer que esa pelota no tenga demasiados dueños. Intentaba Eji Control, pero Guille está rápido. Se lleva la pelota, Chiclana la puede tener. Al suelo con todo. Recupera el futbolista de Eji Control Melilla. Se para el partido. Se duele mucho Carlos. Y va a interesarse por él el futbolista de Chiclana. Hemos visto repetida la jugada, la caída de Carlos. Y aquí lo vamos a ver repetida, la acción del gol, como si quiere esa pelota perdida, acaba filtrando para que llegara la definición de este primer tanto del partido, que ahora mismo le daría el pase y control Melilla. Y hay cambios. Reanuda el juego ahora el Chiclana Industrial. Pelota que intenta quedarse Chiclana, se la lleva y control ahora el recién entrado Amin. Amin que continúa manejando el balón y decide ceder para que sea su guardameta Khaled el que busque la pelota arriba, dejada de cabeza. Se prepara para el golpeo, finalmente no lo puede hacer en primera instancia, lo va a buscar en la segunda después de proteger ante un Guille que acaba tocando la pelota, puede montar la contra, es Antonio. Antonio tirando de fuerza, intentaba un regate, no termina de salirle, pero el balón sale rebotado y es pelota para Khaled. Gran recuperación de Gicontrol Melilla, que tiene el golpeo y va a ser saque de esquina. El balón centrado al área, despeja de nuevo la defensa. Vaya parada de Juanito, vaya parada del guardameta, que ha estado espectacular, deteniendo otra vez una pelota, manteniendo a los suyos en el partido. Sigue el 0-1 para Eji Control Melilla. Este primer periodo y esta primera semifinal. Vence 0-1 el Eji Control Melilla. Recorta Eji Control Melilla, que se quiere llevar el balón por el perfil izquierdo. 1 para 1, supera a Migue. Ahora el intento de remate que puede venir por medio de Raúl Alarguero. La ha tenido Eji Control Melilla. Buena jugada de Raúl. Cerró como pudo Migue, pero aún así el recurso del remate, que ha estado a punto de premiarle con el segundo tanto del partido. Qué intensidad, qué nivel nos están regalando ambos equipos. Saque de banda. Pelota arriba, la descarga para un golpeo que no termina de llegar. Y en ese 1 para 1 la puede empatar Chiclana. Y la va a perder en esa acción Antonio. Lo hizo todo bien, se zafó del rival, quiso cruzar la pelota, pero se fue lamiendo el poste. Aquí lo vemos, buen regate, como ante la salida del guardameta y ese bote de balón le acaba condenando con la pelota fuera. Aaron jugando en defensa de Eji Control Melilla. Vaya parada de Juanito, que vio como ese golpeo de Lázaro acababa siendo despejado con una palomita espectacular. Balón cruzado, segundo palo, se pierde por línea de banda. Menos de 1 minuto 20 segundos para acabar esta primera parte. El envío rapidísimo Khaled, que tuvo que salir para intentar anticipar. Molestó lo suficiente para que no pudiera generar peligro Chiclana. Saque de costado. Un balón ahora para Pinto, jugando con Juanito.
Balón arriba y se pasea la pelota para que Caled la ponga en movimiento desde su portería. No pudo conectar ahora Carlos con el balón. Y es Juanito quien se apoya en Pinto. El toque de Pinto acaba en saque de banda. El balón recuperado para que la tenga de nuevo en un contraataque Chiclana Industrial. La pelota dividida, sigue protegiendo Mario. Mario que acaba derribado y no hay tiempo para más. Llegamos al descanso. De momento, Chiclana 0. Igicontrol Melilla 1. Volvemos enseguida con el segundo periodo de esta primera semifinal. El Igicontrol Melilla frente al Chiclana Industrial. Estamos viviendo un espectáculo con ese gol de Mohamed, el número 18. Va a comenzar el segundo periodo de esta semifinal. Que de momento va ganando Igicontrol Melilla 0-1. Con la pelota Chiclana. Disfrutando el campeonato de España. Balón arriba que despeja Igicontrol. El partido que en la primera parte hemos visto un encuentro de mucha igualdad, donde ambos conjuntos han querido generar situaciones de peligro, pero las defensas han estado muy fiables, muy seguras, también los guardametas, y ha provocado que en una acción quizás un poquito más aislada por una serie de rebotes que acabó favoreciendo Igicontrol Melilla, el pase filtrado de Aarón que acabó con el primer tanto del partido. 0-1. Pelota buscando un envío directo al área donde Iván va a acelerar y a bloquear el balón para jugar en corto. En defensa Chiclana Industrial. Iván puede golpear, el disparo de Iván, desviado, se va fuera. Con la pelota Caled. La pelota en el 1 para 1 para Chiclana. Y el golpeo que le va a jugar una mala pasada porque acabó botando en la arena y haciendo un efecto
que marcha desviado de la portería de Khaled, que veía la situación de peligro de Chiclana Industrial, pero tuvo la fortuna de que ese disparo acabara desviado por el propio terreno. Pelota arriba, el despeje sin ningún tipo de problema de Miguel, muy seguro en el juego aéreo todo el partido. Saque de banda. Jugando Chiclana. Ahora Iji Control Melilla, cediendo para su guardameta, para Khaled. En corto, Iji Control ahora buscaba ese centro desde muy lejos. Balón frontal que acaba saliendo fuera. Iván. Disparo de Iván, que va a acabar marchándose por línea de fondo. Intentando sorprender al guardameta melillense. Estamos en la primera semifinal, buscando el pase directo. Con la bola, Iji Control Melilla. Khaled, que busca la profundidad por banda derecha, quiere tirar de velocidad, pero cierra la defensa. E Iván, que viene al apoyo para darle la respuesta en jugada por banda izquierda. Chiclana se quería marchar, aparece con toda la defensa de Iji Control. Y lo que decimos, ninguno de los dos equipos cede. Están muy seguros y generando de momento la imposibilidad de que este marcador siga avanzando. Miguel. Continúa Miguel, que se la lleva con talento. Miguel, que puede aprovechar, busca a Antonio. Antonio, que recorta. Antonio, que ve como se le plantó delante Raúl. Recupera la pelota. Y Khaled quiere ponerla en campo rival. La presión alta de Iji Control Melilla, que tiene el resultado. Dos futbolistas en la ayuda. Es Miguel, que acaba tocando, pero se pierde por la banda. No la puede salvar Raúl. Saque para Chiclana. Balón que va a colgar. Intenta de nuevo al área. Balón en el área, tiene Chiclana. La pelota que se acaba perdiendo. Estamos en el segundo. Iji Control, que está viendo cómo cada vez que no es capaz de finalizar jugada, Chiclana con esas transiciones le genera mucho peligro. Iván buscando pelota arriba, no se queda con ella Mario. Balón para Lázaro. Balón en profundidad, costado derecho, y cayendo se acaba sacando un disparo peligroso, pero Iván con su mano derecha envía córner. Buena parada del guardameta de Chiclana. Saque de esquina, vuela la pelota, muy pasada, la corta Chiclana Industrial. Iji Control Melilla, que acaba haciendo la falta, y es pelota para Iván. Pues tenemos ahora un tiro en cono en el que hay que abrirse los jugadores en esta línea imaginaria hasta el córner. Allá le va a pegar el arquero, le va a pegar Iván. Sí, viene el golpeo de Iván, la pelota que coge altura, y ese bote le puede traicionar a Khaled, que acaba sacando ese balón peligroso tras el bote. Sí, Iji Control Melilla. Saque de costado, Chiclana la tiene en campo rival. La pelota para Mario, no termina de conectar con el delantero. Turno para el ataque de Iji Control. Es Amin. Amin, que se quiere marchar en velocidad. Le cierra ya la defensa. Amin, que protege y fuerza un saque de banda peligroso. Gana metros Iji Control Melilla. El crono que está a favor ahora mismo en la final de este campeonato de clubes base. Categoría juvenil, pelota que vuela. La saca Chiclana. Quería correr, quería marcharse Pinto, pero es saque de banda. Iji Control Melilla. No puede quedarse con la bola. Chiclana, que se la lleva, el intento de control. Bien, la acción defensiva ahora de Pablo, que despeja la pelota. Sánchez con prisa la quiere poner. El balón de Sánchez fue buenísimo. El remate de Mario, que le pilla muy arriba. No pudo dirigir la pelota hasta donde quería. Ocasión clarísima para Chiclana.
El despeje ahora que favorece que controle el golpeo acaba siendo taponado por el defensor. Que se lleva la pelota es Amin. Saque de banda. Y el balón que vuela, puede venir el golpeo. Finalmente se queda enredada la pelota, pero viene a la ayuda un Raúl que se perfila para el golpeo. La salva la defensa al remate. Otra vez la defensa al suelo. Solidario al equipo de Chiclana, que está ahora mismo sosteniendo a nivel defensivo un resultado con 0-1 que tiene que controlar Melilla y que sabe que en cualquier momento puede empatar. Ahora la acción era buenísima de Amin, que se giró rapidísimo, pero el toque del defensor favoreció para que Iván se quedara con la pelota. Chiclana intentándolo de nuevo por medio de Mario. Protege Mario. Encara la finta. Protege con el cuerpo para hacer la descarga, para darle el balón de cara al defensor, que se apoya en Iván. Iván puede golpear. El disparo de Iván y el gol. En la jugada donde no pudo culminar con varias situaciones de peligro dentro del área, ha sido el guardameta Iván el que ha encontrado la claridad con un golpeo lejano y ese bote que condena a Khaled para poner el empate en la semifinal. 1-1, menos de 5 para acabar el segundo periodo, y todo por decidir para ver quién es finalista de este campeonato de clubes base. El encuentro, menuda semifinal, señoras y señores. Ambos equipos están dejando la piel en la arena. Y control Melilla. Sacando de centro, puede venir el golpeo. La pisada para ganar espacio, que acaba siendo bien defendida por parte de Chiclana. Balón de Iván. José. Iván. Iván que puede golpear. Finalmente pelota para José. José que pierde el equilibrio y acaba regalando la pelota. Saque de banda. Poniéndole aquí control Melilla. El balón que vuela. La saca Chiclana. Pelota que sale por la banda. Carlos. La pelota que vuelve a venir rebotada. Oportunidad para irse en banda izquierda. 1 para 1. Deja la frontal y control Melilla. La ha tenido para hacer el segundo tanto. Ahora se duele un futbolista. Se acaba poniendo de nuevo en pie. Y quiere el colegiado charlar con los futbolistas, con los jugadores implicados. Pide calma. Iván pondrá la pelota en movimiento. Aquí a la banda derecha. Toque de Migue para Iván. Devuelve para Migue. La dejada de cabeza acaba en una peinada de Guille. La salva Antonio. Antonio levantando la pelota, amagando con el golpeo. Le cierra Pablo. Se lleva la pelota Antonio. Antonio con alguna dificultad, pero bien la defensa. Dije control Melilla. Vaya golazo que acaba de marcar Chiclana. Vaya gol para darle la vuelta al partido. Ha sido Guille, que donde no había prácticamente espacio consigue golpear a la pelota. Supera al guardameta Khaled. Chiclana Industrial 2 y control Melilla 1. Ahora mismo Chiclana sería finalista del campeonato de clubes. Y remontando con este gol que acaba de marcar Guille, el 11 de Chiclana Industrial. Recordemos semifinal, categoría juvenil. Y poniéndose 2-1. Chiclana 2 y control Melilla 1. El balón que se pierde por línea de fondo. Pelota arriba. Khaled. Aprovechando ahora. Y control Melilla para tener un poco de posesión, para buscar la manera de encontrar ahora el empate. Le toca vivir un papel que en el partido no ha tenido que asumir, que es el de remontar después de perder la ventaja del primer tanto del partido. Balón a área. Intentaba zafarse del defensor, lo va a conseguir ahora por fuerza, por insistencia Carlos, que golpeaba, tapona la defensa. Sigue que control Melilla, el disparo que va a ir muy cerquita de la portería.
Se salva ahora mismo Chiclana Industrial, sigue 2-1. Pelota arriba, Chiclana que quiere aprovechar a Antonio, que tira de fuerza, Antonio que continúa, y es Khaled el que se queda con la bola. Ahora está rápido también Igi Control, sabiendo que hay espacio y lo quiere aprovechar, aunque llegó bien la ayuda defensiva, la pierde Igi Control Melilla, saque de banda para Chiclana. Iván. Y el balón cortado por el equipo melillense. Va a acabar en los pies del guardameta. 2 minutos para acabar este segundo periodo. La peinada que va a acabar de nuevo en posición ofensiva para Antonio. Antonio que intenta zafarse pero no lo termina de conseguir. Y es turno para Igi Control. Corta, fantástico José, ahora con mucha solvencia. La superioridad defensiva ahora mismo de Chiclana en prácticamente todas las acciones, que está ganando en el duelo a Igi Control. El golpeo. Esa pelota se va a marcar. Esa pelota fue peligrosa, pero estaba Khaled preparado para evitar el tercero de Chiclana. Pinto. El envío de Pinto y la dejada para que Khaled la ponga rápidamente en juego, buscando la velocidad de Amin. Amin que puede intentar el 1 para 1. Se marcha por izquierda. Buena jugada de Amin. La tiene aquí. Control Melilla. Pero otra vez la defensa solidaria de Chiclana, que ahora tiene una contra. 2 para 1. Veremos si la aprovecha. Es Mario el que va a acabar perdiendo el equilibrio, pero dispara. Y Khaled despeja de puños. Intenta marcharse y Control Melilla se para el partido porque hay un hombre sobre la arena. Menos de 1 minuto para acabar este segundo periodo. Aquí lo vamos a ver, es la acción de Mario, cuando en esta jugada acaba rechazando Khaled. Aquí se queja de ese golpe en el rostro. Vamos a ver con el juego. El balón arriba de Igi Control Melilla, fácil para Chiclana, que continúa de nuevo intentando montar un ataque para seguir aguantando la pelota en el tiempo que queda. Recupera Igi Control Melilla, peligro, la tiene aquí el equipo melillense. El pase es bueno, se le va un poco el control a mí, la va a regalar. Y que bien llega la defensa, pero no puede despejar. Continúa Igi Control. Y ahora señala la falta a favor de Chiclana. Aquí lo vamos a ver, fíjense la dejada y providencial del defensor, anticipando para evitar el remate que podía haber significado el empate a 2. Vamos con este lanzamiento que va a poner ahora Chiclana Industrial. Se viene el golpeo con potencia y se marcha fuera. 10 segundos buscando el 1 para 1. Igi Control Melilla tiene la oportunidad de encontrar el empate en la última jugada del segundo tiempo. La vuelve a regalar a Mini. Chiclana in extremis la va a salvar. No hay tiempo para más. Acaba el segundo periodo. Chiclana 2, Igi Control Melilla 1. Ahora mismo Chiclana sería finalista de este campeonato de clubes base categoría juvenil. Enseguida estamos con el tercer tiempo. Control Melilla 1.
Estamos de vuelta en el tercer periodo de la primera semifinal. Está ganando Chiclana, pero el partido está muy abierto. Puede pasar todavía de todo. Iba ganando IG Control Melilla, le ha dado la vuelta. Un Chiclana Industrial que sobre todo se ha sostenido por una férrea defensa. Y ahora comienza este tercer periodo con ese golpeo. Y la parada del guardameta. Deja de cabeza a José. Jugando de nuevo con su portero. Y hay pelota parada para IG Control Melilla. Ahora las quejas del guardameta, que no está de acuerdo con la decisión arbitral. Cuando vence por 2-1 el Chiclana Industrial al IG Control Melilla en esta primera semifinal, buscando ese puesto para mañana a las 11 de la mañana. Y el colegiado que va a ubicar la pelota. Y primera oportunidad que tiene IG Control Melilla para encontrar el empate en esta pelota parada de Lázaro. Lanzará Antonio, no, lanzará Pablo, el capitán de IG Control Melilla. En portería Iván. Preparado IG Control Melilla. Cogiendo carrera. Golpea de zurda. IG Control Melilla. La va a parar Iván, que rápidamente quiere buscar un envío lejos de su campo, que el equipo se ordene. Y es otra posesión para que intente el empate el equipo melillense. Pelota arriba. Balón que protege de espaldas. Puede venir el golpeo finalmente. La acción individual es buenísima. Y el golpeo también lo salva el guardameta. Saque de esquina para IG Control. Pelota que va a poner de nuevo en juego. El toque es buenísimo. La defensa de Chiclana que puede llevarse la pelota. Qué bonita la acción individual. El disparo que se convierte en asistencia. El bote que condena, pero sale bien el guardameta. También se zafa el jugador de Chiclana con calidad. Y vaya golazo que acaba de hacer Chiclana. Vaya golazo en una acción que parecía perdida. Y con un detalle técnico brutal. Acaba zafándose del guardameta Khaled, que había salido a taponar. Y con un recate maravilloso acaba haciendo el tercero para Chiclana. Aquí lo vamos a ver. Esta es ya después del regate. El golpeo para batir a portería vacía. Chiclana 3, IG Control 1. IG Control Melilla 1. El golpeo ahora se pierde fuera. Sin problemas para Iván. Chiclana que con este 3-1 sería finalista de este campeonato de clubes base categoría juvenil. El envío que bota y llega a las manos de Khaled, que quiere jugar arriba. La tiene de nuevo Chiclana. La pelota perdida. No la puede salvar de banda. Posesión para IG Control. Aquí vamos a ver la acción repetida. Cómo corre a toda velocidad Guille. Y cuando parece que está todo perdido, fíjense cómo ese regate es maravilloso para zafarse de Khaled. Y luego, ya perfilado, bate aunque haya un defensor abajo. Y pone el tercer tanto en el marcador, con lo que significa que tiene 2 tantos de ventaja de aquí a 10 minutos para tocar la final. Chiclana. Turno de Amin. Llega Antonio para taponar. El esfuerzo está siendo tremendo de ambos conjuntos. Raúl jugando con su guardameta. De nuevo Raúl, que le va la pelota. Finalmente no lo ve claro porque salta Pinto a tapar. Khaled. Raúl. Se quiere marchar Raúl. Finalmente acaba disparando. Vaya golpeo que sacó Raúl. Se marchó por encima de la portería de Iván. Fue por encima de la portería de Iván. Vence por 3-1 el Chiclana Industrial en esta primera semifinal, señoras y señores. Va a poner el balón desde la esquina. Muy cerrado, fácil para Iván, que bloca. Sale a toda velocidad Chiclana. El balón veremos si se frena o no. Y ha salido ahora el guardameta IG Control Melilla para salvar la situación de peligro.
Otro despeje de Chiclana que está aguantando, que está intentando que pase poco cerca de su área. El balón picado por izquierda, puede venir el golpeo con mucha potencia, pero lejos de la portería de Iván, que busca rápidamente conectar con un Mario que pierde el control y la oportunidad. Esto no da un respiro a nadie y que control Melilla, que está empezando a arriesgar, es evidente, tiene 2 goles de desventaja y lo necesita para intentar encontrar la oportunidad de llevarse por lo menos un empate que pueda forzar un extra ante un Chiclana que está concediendo muy poco en todo lo que llevamos de partido. Pelota para Igi Control. De nuevo en zona defensiva, el balón que bota. Saque de banda. Balón para Mario. Mario que quiere recortar. Se marcha con calidad Mario de nuevo. Mario que la quiere dejar de guardameta. Puede tener aquí el cuarto. Chiclana no coordinó el golpeo, pero se rehace rápido Sánchez. Se frena, amagaba con el centro. Sánchez recorta de nuevo. Va a forzar situación defensiva, pero corta bien. Igi Control Melilla. Estamos aquí en Rota Arenas disfrutando de este campeonato de clubes. Ese disparo. El disparo del guardameta. La parada de Iván. El balón que no lo termina de bloquear y el gol. Acaba de marcar Igi Control Melilla. Acaba de poner el 3-2 en el marcador. Lo decíamos, queda todavía mucho por decidir. Es un auténtico partidazo. Chiclana sigue estando en la final, pero está un solo gol Igi Control Melilla de volver a poner las tablas. La primera parada de Iván es una barbaridad y luego ya no tiene tiempo de poder despejar la pelota. Distancias 3-2. Chiclana Industrial 3. Igi Control 2. El gol de Lutman. Jugando ya Chiclana para sacar de centro. El golpeo muy arriba. Se va a perder. Y será saque para Igi Control Melilla. El balón cortado por Chiclana. Intentando levantar la pelota. Es buena la acción de nuevo de Pinto. Acaba cayendo Pinto. La deja salir Igi Control Melilla. Y vamos a llegar al Ecuador de este tercer tiempo, con la ventaja de un solo tanto de Chiclana. El error en el control y gol. Acaba de marcar Chiclana el cuarto. El desacierto ahora de Igi Control Melilla, que había recuperado a Calez en la portería, y la falta de entendimiento en la salida de pelota acaba con un error donde Chiclana sentencia con el tanto de Pinto. El gol, el cuarto gol para Chiclana Industrial 4. Gol de Pinto. Igi Control en Melilla 2. Jugando ya el equipo melillense, buscando un disparo taponado por Chiclana. Pues seguimos con el encuentro. Y buscando aportar. También jugada desde zona defensiva. El remate que lo quiere sacar Chiclana Industrial. Otra acción donde se deja la pelota atrás Guille que no puede salvarla. Y el golpeo de Lukman, como buenamente pudo, se marcha cerca de la portería. Sigue Chiclana. Intentaba recuperar la pelota, pero deja continuar el colegiado de Igi Control Melilla. La puede tener providencial ahora en la ayuda Guille. Sigue el peligro. El balón donde puede venir la chilena. Se marcha fuera. Pelota para Chiclana. Se duerme Chiclana en defensa. Y la parada de Iván. Estuvo rápido Carlos para recuperar. Las respuestas de Guille, que quería conectar con Antonio. Antonio que recorta. Antonio que dispara con mucha fuerza, pero demasiado elevado. Turno del equipo melillense. Ahí está balón de nuevo para el guardameta. Estamos en el tercer periodo. En
estos instantes finales. Jugando Iji Control Melilla. Chiclana Industrial 4. La pelota en un disparo que puede ser repelido y lo consigue. Ahora es Chiclana que se marcha. Uy, la entrada ahora muy dura. Va a haber tarjeta amarilla. Se marchaba Miguel. Le derribaron como buenamente pudieron, porque se iba en una acción muy peligrosa. Oportunidad para buscar el quinto tanto. Ahí vamos con este lanzamiento. Chiclana que puede buscar el quinto en un disparo que sale desviado. Ahí está de nuevo que saca Iji Control Melilla. Los pies de Adam. Abre cancha de nuevo. Pasa del área. Avanza el disparo. El balón ahora de nuevo peligroso que viene rebotado. Guille la quiere salvar. La pelota De nuevo que va a sacar. que es de nuevo para Iji Control Melilla. Balón para Amén. Sigue Amén en el área. Pelota en disputa, donde continúa Chiclana intentando recuperar y lo va a conseguir. Pelota en profundidad, Antonio tirando de fuerza, pero no puede quedarse con la pelota. Otra vez le toca el turno al equipo melillense, que lo está intentando, que lo está buscando, pero de momento un trabajo defensivo tremendo de Chiclana y una gran actuación de ese hombre de Iván, que vuelve a intervenir y está salvando de que el partido esté en riesgo para Chiclana Industrial, que protege la pelota. Llega Iván con todo rapidísimo, queriendo jugar rápido. De nuevo en zona ofensiva Antonio, que se ha rehecho muy bien de la situación con el defensor. Luego le faltó dirección a esa pelota, pero qué peligro genera. Tiene muchísima fuerza Antonio y cada vez que puede es un dolor de cabeza para la defensa rival. Pelota arriba, puede venir el remate, no termina de hacerlo de primeras, no puede preparar el golpeo. Pinto que cae, pedían la falta, no la señala el colegiado de Iji Control Melilla. Tiene una contra, 3-1. Qué bonito el gesto técnico y ahora sí penalti. Penalti a favor de Iji Control Melilla. Esta situación que va a ser tarjeta amarilla doble para el dorsal 4, para José y también para Pinto, así que doble amarilla y penalti a favor de Iji Control Melilla. Hoy vamos con este lanzamiento de penalti en el que va a tener la oportunidad el melillense. Ahí lo vemos, qué detalle. Como mínimo a un gol. Maravilloso técnico del atacante de Iji Control Melilla. 25 segundos y vamos con este lanzamiento de penalti. Poniendo el colegiado, el esférico, a la distancia de 9 metros. Va a pegar Lukman. Preparado Lukman. El guardameta Iván. 4-2 que está venciendo Chiclana Industrial. Vamos a ver, tiene tiempo de sobre Iji Control Melilla para cortar distancia. Iji Control Melilla, que si marca Para la final de mañana. pone el partido a un solo tanto y quiere acercarse a la final. Lukman Chemlali. Lukman que va a golpear y lo falla. El golpeo de Lukman que se va por encima de la portería. La ha tenido Iji Control Melilla. La ha perdonado Lukman. Qué oportunidad acaba de tener Lukman con este disparo que lo ha mandado arriba. Cuando quedan 3 minutos, vamos a ver. El partido está parado, quedan 3:22 para terminar. Ahora mismo Chiclana ganando 4-2 y estaría en la gran final de este campeonato de clubes base. Pues vamos con este en cuanto ponga el colegiado, el crono en marcha. Continuamos con esta semifinal, ya que está enfrentando a estos dos grandes equipos, Chiclana Industrial y Iji Control Melilla en esta categoría juvenil, campeonato de España de clubes. Jugando ya, Iván. La dejada de cabeza de nuevo para el guardameta. El cronómetro que evidentemente corre demasiado deprisa para Iji Control Melilla. Iván que golpea muy arriba. Otra posesión más que le toca defender a un Chiclana Industrial que estamos disfrutando sobre todo de su partido a nivel defensivo.
ante un Igi Control Melilla, que es un rival de muchísimo talento en zona de definición y que hoy le está costando poder tener situaciones de peligro. Y el gol de Mario para hacer el quinto, para poner un tanto que puede valer el pase definitivo a una final. Lo hizo fantástico Mario en una acción donde definía a la perfección y hace el 5-2. El quinto para Chiclana Industrial. Balón para Igi Control Melilla, que va a ponerla en juego, buscando todavía lo más difícil. 3 tantos para remontar en 2:49. Veremos si el equipo melillense lo puede conseguir. El primer disparo lo va a salvar Iván, el rechace. Vuelve a aparecer el defensor y Chiclana que despeja. Igi Control, pelota al suelo, mandando al equipo arriba. Chiclana vuelve a despejar. Es un auténtico muro. El campeonato de clubes. Lukman. Otra situación más para Igi Control Melilla. La apertura para Lukman. 4 futbolistas esperando en el área. El envío que puede llegar finalmente lo lleva Chiclana, que quiere montar la contra, la recuperación, pero se va a frenar con inteligencia, sabiendo que el tiempo juega a favor. Y ahora la individual de un Sánchez que arriesga y se equivoca. La tiene Igi Control Melilla, un hombre libre. Estaba solo Lukman, no la pasó a Men. Acaba en saque de banda. Ahora el balón cerrado de nuevo por Chiclana. Otra pelota recuperada, otra pelota rifada para que Igi Control Melilla vuelva a buscar el ataque. Balón despejado de nuevo por la defensa, haciendo cambios, refrescando el equipo ahora mismo Chiclana Industrial, porque no le queda otra que dar absolutamente todo en lo poco que queda, porque están tocando la final con las manos. Saque de banda. 1:20 para terminar. Guille mandando pelota arriba con el pecho, a punto de hacer la falta. Chiclana se la lleva Igi Control Melilla. El disparo con muchísima intención de Lukman. Salió lejos de la portería. Último minuto. Chiclana que la puede tener. La acción ahora que detiene el guardameta. Saque de esquina. Intentando ambos equipos porque estamos en la semifinal. Primera semifinal que se está decidiendo. Ahora vuelve a despejar Igi Control Melilla. Es otro saque de esquina. Y ahora sí que empieza a celebrar el banquillo de Chiclana Industrial, porque saben que el partido está en su mano. La pelota cruzada peligrosa se la lleva Igi Control Melilla, buscando hacer un tanto más. Pero fíjense con qué velocidad llega Guille. Qué solidaridad constante de Chiclana. Igi Control Melilla, que lo está buscando, que lo está peleando, que está haciendo un gran partido, pero de momento ha visto cómo no ha sido capaz de derribar el muro de un Chiclana que ha defendido con honores la ventaja. La pelota ahora perdida, la puede tener Iván, se queda con ella, último segundo y no va a entrar la pelota. Se acaba el partido. Chiclana 5, Igi Control 2, Chiclana Industrial es equipo de la final. Campeonato de clubes base, categoría juvenil. Celebra Chiclana Industrial finalista. Igi Control Melilla, gran semifinalista. Ha puesto muy cara la derrota, pero Chiclana fue capaz de ser más definitivo a partir del segundo tiempo. Nos vemos en breve con la segunda semifinal. ¿Quién va a acompañar a Chiclana? Lo sabremos ahora aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos el primer finalista, señoras y señores, el Chiclana Industrial, que va a buscar su contrincante en este partido que vamos a disputar.